Hola, mi nombre es David Petit, soy politólogo, cientista político de la Universidad Central de Venezuela. Hice también allí una especialización en Derecho y Política Internacional. Fui docente e investigador tanto de esa universidad como de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Tengo ya poco más de 3 años en Chile y estoy en el sexto semestre ya como candidato a doctor. Esta es una excelente oportunidad para hablar de obras fundamentales, esas obras que hemos llamado los clásicos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias políticas, y obras que nos impactan, que son el tronco fundamental de nuestra formación, porque precisamente uno de los elementos esenciales es que son obras que siempre tienen algo en donde nosotros podemos buscar algún tipo de reflexión para nuestros análisis, algunas respuestas, ya que a pesar de que estas obras fueron hechas en un contexto único y repetible, son obras que pareciera que siempre de alguna manera nos pueden dar alguna luz, alguna respuesta para problemas que nunca pierden actualidad, como la que o la que yo voy a traer de ejemplo. Es fundamental, uno de los elementos, yo creo que trascendentales para entender qué es una obra clásica, es aquella donde el intelectual, el académico, nosotros nos vemos como en un espejo. Siempre nuestro reflejo, ¿no?, va a cambiar, pero siempre vamos a poder ver algo allí. Entonces, esta analogía yo creo que es muy importante para entender qué es un clásico y la validez que siempre va a tener. Eh, la obra, una de las obras fundamentales que siempre le encargaba a mis alumnos en Venezuela durante muchos años, está ahorita, fundamental. La ciudad antigua de Denis Fustel de Coulanges, 1864, un académico, miembro de la Academia a partir de 1875 de Ciencias Morales y Políticas en Francia, de la Universidad de Estrasburgo. Precisamente fue una obra hecha para ese curso y que va de alguna manera a tener un impacto desde mi perspectiva esencial en cuanto al entendimiento, ¿no? El entendimiento de las instituciones, no solo de las instituciones griegas y romanas antiguas, sino de la forma como nosotros veíamos la política desde desde la modernidad y la contemporaneidad, entendiendo que no todo, de una perspectiva de mi área académica, desde de las ciencias políticas, no solamente desde la perspectiva del poder y de la economía, como hasta el día de hoy la seguimos observando, sino un elemento que Fustel de Coulanges presenta con fino tacto y que particularmente creo que hemos dejado de lado, obviamente porque se refería a instituciones antiguas, pero que a pesar de que son antiguas, hay elementos consuetudinarios, hay tradiciones que aún mantenemos y que debemos de alguna manera entender que están presentes en nosotros, así nosotros no lo veamos, porque no todo son elementos de carácter económico. Cuando Fustel de Coulanges habla precisamente de los romanos, de los griegos antiguos, presenta en esta obra, yo creo que un punto esencial, que es cómo surge la propiedad. Y el elemento de la propiedad hace una analogía en una parte de la obra, precisamente cuando Júpiter llega y quiere establecer un templo en el Monte Capitolino y no puede desalojar al dios Término. No lo puede desalojar porque ya estaba establecido ahí. Su lugar estaba inalienable, precisamente porque el elemento que da nacimiento a lo que hoy conocemos, o como le llamamos, a la sociedad, no es un elemento de poder, no es un elemento contractual o de pacto, sino es un elemento de carácter religioso. Y ese elemento de carácter religioso precisamente es el que va a dar lugar a la familia, al establecimiento de la familia y a lo que nosotros, o a partir de ese momento, posteriormente vamos a entender como el derecho de propiedad. Entonces, hay unos elementos claves allí en Fustel de Coulanges que debemos entender, que es precisamente cómo surge la religión como núcleo, como elemento, ¿no?, esencial para que se dé eso que nosotros vamos a llamar familia. La familia, a partir de allí, eso que nosotros conocemos como el hogar, un elemento que es sobre todo físico, fáctico, que es fundamental para precisamente el elemento de la propiedad, que va a ser el lugar donde mis antepasados, los dioses, mis penates, o sea, mis dioses familiares, tuvieran un sitio donde poder reposar y yo hacerles la debida ceremonia. Y ese lugar incluso
iba a estar cercado de allí. La cerca de nuestra casa, de nuestro hogar, va a ser el punto fundamental donde nace esa división que es particular, familiar y es privado. Pero sobre todo, y lo más importante es que es sagrado. Ese elemento es el que resalta precisamente Fustel de Coulanges en su obra. Y pienso que es uno de los factores determinantes para poder entender la sociedad desde otra perspectiva, no solamente desde la perspectiva, repito, política, social, económico-comercial como hasta el día de hoy, sino como hay instituciones que estaban presentes y se fueron construyendo, obviamente, retroalimentando en esta suerte de lenguajes que se van engranando, van ciertamente cambiando en muchos sentidos, pero que lenguajes, jergas, paradigmas al tipo cuniano, ¿no?, se retroalimentan de anteriores para poder establecer unos elementos nuevos de interpretación y de reflexión que nos son vitales a la hora de analizar distintas problemáticas. En nuestro caso, en la historia, en mi caso particular, estudio la historia del pensamiento político, historia de las ideas, historia de los conceptos del siglo XIX, algunos personajes de la época de la independencia. Es esencial para entender, por lo menos en mi trabajo, como religiosos, como algunos clérigos, sin importar si estaban en lo que hoy llamamos Chile, Venezuela, Nueva Granada o Colombia ya, cómo ellos, el elemento religioso, se puede entremezclar con elementos que podemos comparar, que podemos reflexionar, pero al mismo tiempo engranar con lo político, con lo social, con lo económico, y cómo distintas tradiciones perviven, así nosotros no lo veamos. Creo que es uno de los elementos fundamentales que distingue esta obra y sobre todo para entender nuevas posibilidades de preguntas y reflexión a partir de, precisamente, algo que nosotros llamamos como obras clásicas. Esto es, yo creo que lo más importante a destacar. Muchas gracias.